en tu vida espiritual. Es así, mi hermano. Los fariseos eran expertos en eso. Usted me entenderá a lo que yo hoy le quiero decir. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 y 12. Sí, Primera de Corintios 2, 10. Amén. Porque vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho. 10, termina en Primera de Corintios capítulo. Primera de Corintios 2, 10. Amén. Amén, léalo, mi hermana. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Amén. Dice el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Una vez yo leía esta palabra porque yo le decía al Señor, una vez, le decía, Padre, ¿por qué me cuesta entender tanto tu palabra? Yo veo gente que se desenvuelve en las Escrituras y entiende. ¿Qué está pasando en mí? ¿Será que yo no nací para tener este tipo de conocimiento? Quiero llenarme de tu Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me llevó a esta cita donde dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y ahí comprendí que a veces la iglesia está orando por cosas que ya Él le ha entregado. Él lo ha concedido. Ahí no dice, te lo concederé. Derramé mi espíritu en ti para concedértelo. No dice, lo que Dios nos ha concedido por medio de su Espíritu Santo. Ya Él lo ha entregado, ya Él lo ha dado, ya lo ha puesto en nosotros. Como creyentes decimos que tanto usted como yo tenemos al Espíritu Santo más que otros. Pero tengo que entender 5 cosas. Número 1, el Espíritu Santo me convence de pecado. Número 2, el Espíritu Santo comienza a asearme, a lavarme, a limpiarme, a procesarme. Número 3, el Espíritu Santo necesita conquistar cada área de mí. Un principio en la vida, un principio en la oración en cuanto a la guerra espiritual contra uno mismo, es que a veces peleamos con el diablo afuera y el diablo está aquí. Hermano, hay que ser sinceros. La lucha que tiene el cristiano con el alma es una lucha muy, muy fuerte. El salmista David comparó su alma como la de una bestia delante de la presencia de Dios. Y dice la palabra que somos como mulas que hay que ponerle freno. Eso es nada más y nada menos el paralelismo y la simbología de una alma que aún no ha sido reformada por el poder de Dios. Y es atacado en las emociones, en el alma, es atacado en los sentimientos y en la voluntad del hombre. Hoy queremos una cosa y mañana queremos otras. Hoy queremos pensar una cosa y mañana pensamos otra. Hoy amamos, mañana odiamos. Y el Señor me ministraba una de las áreas en tu vida que no van a dejar que mi plenitud, que ya fue derramado en ti, sino que tiene que manifestarse, es que tú tienes que dejar que yo conquiste cada área de tu vida. Ahora, ¿fácil será? Fácil no será. Es un proceso de renovación. Por eso que el apóstol Pablo era un hombre tan centrado que él decía, no pretendo haberlo alcanzado todo. Mi hermano, el apóstol fue al tercer cielo y seguía diciendo, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidándome lo que está atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, en el presunto llamamiento de Cristo. Entendía que cuanto más el Espíritu Santo conquistaba su vida, más se manifestaba la plenitud de Dios dentro de él, para operar en milagros, en prodigios. Por eso que yo decía, wow, pero cómo una persona de esta índole podían llegar a una ciudad y la gente gritar, los imperios, aquí llegaron los trastornadores del mundo, con su presencia, porque la plenitud de Cristo en ellos se había perfeccionado. Yo le decía al Señor, yo quiero esa plenitud, y Él me decía, ya la tienes, solo que necesitas desarrollarla, necesitas creerla, necesitas buscarla. Y yo estoy seguro que tanto usted como yo hemos orado y le he dicho, Señor, yo quiero llegar a la estatura, yo quiero ser usado de una manera sobrenatural. A veces la gente piensa que es para uno
ser, yo siempre digo, la pepper queso, ¿no? El que se la sabe toda, el que sabe, no es que me las sé todas. No es que me las sé todas. Es que es la única manera para poder agradar al Espíritu Santo, es dejando que Él conquiste cada área de nosotros. Pero a veces le ponemos parámetros al Espíritu. No, conquista esta parte de mí, yo me encargo de esta. No, quédate en esta parte, yo me quedo en la otra. No, hermano, usted y yo no podemos. Número 4, necesitamos mostrar su comunión. Él necesita mostrar su comunión contigo y conmigo de manera humilde. Número 5, hasta llegar a la plenitud. Por lo tanto, he concluido que no es por medida lo que Él nos ha dado. Y esto nos lo confirma Juan capítulo 4, verso 14. Nos confirma aún más por la palabra la plenitud de Dios. Juan 4, 14. Esto me dejó, aún todavía recuerdo la prédica del pastor Wilmer un domingo. Mientras él predicaba, yo me quebrantaba tanto porque él hablaba de la revelación. Y de ahí en adelante comenzaron a pasarme cosas en cuanto a revelación. Y yo decía, wow, todo es por revelación. Usted lee hoy la palabra algo y usted no se le ha revelado algo hasta que el Espíritu viene sobre usted. Pero para poder recibir el Espíritu de la revelación, que es el Espíritu del conocimiento, Isaías capítulo 11, que son uno de los 7 Espíritus de Dios que operan en Dios y operaron en Cristo Jesús, necesitamos rendirnos al Espíritu Santo. Dejar de pelear y dejar de vivir un evangelio a nuestra manera. Dejar de ser cristianos a nuestra manera. Dejar de citarle versículos a la gente y manifestar el poder. Pablo era tan perfecto en lo que hacía por el Espíritu Santo, que dice la palabra en el libro de Primera de Corintios, si no mal me equivoco, él llegaba y comenzaba y hablaba con los discípulos, y comenzaba a hablarles, y como él veía la dureza del corazón del pueblo, porque lo más difícil es ver la dureza del pueblo, no del que no cree, del pueblo. Es tan fuerte que en Hechos capítulo 19, el apóstol Pablo fue a los discípulos que venían de Juan el Bautista y le preguntaron, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Y la ignorancia, el desconocimiento de la revelación, nunca iban a operar en milagros, en nada. Eran discípulos, conocían a Cristo, habían recibido al Mesías por medio de la predicación de Juan, pero se quedaron en el bautismo de Juan. Y dice el apóstol Pablo, no habéis recibido al Espíritu, ni sabemos que existe el Espíritu Santo. Cuando yo leí ese versículo, el Señor me ministraba una vez que las tinieblas y la mayoría del pueblo de Dios, por eso es que tenemos que seguir orando y seguir predicando el Evangelio, al que cree y al que no cree, al que es cristiano y al que no, porque aún el que es cristiano necesita ser mudado al nuevo hombre. Y dice la palabra que un pueblo pereció porque le faltó conocimiento, pero no conocimiento humano, sino el conocimiento que abre los ojos del entendimiento. El conocimiento, cuando tú lees la Biblia, tú comienzas a buscar tu presencia, a reconocer, porque una de las cosas que tumba la revelación de Dios es el orgullo humano. El yo. Cuando tú comienzas a escudriñar las Escrituras, por eso una vez un profeta me decía a mi vida, si lo que tú estás leyendo te está subiendo el ego como la cotufa, quien te lo está revelando es el Dios de este siglo. Porque Él también tiene revelación, a Él nada le es oculto. También conoce la Biblia como tú y la conoce como yo. Cuando Jesús revela su palabra, lo primero que mata es el ego para Él subir y desearte entender lo que tú tienes, lo que tú portas, proviene de mi naturaleza. Entonces necesitamos entender esto. Y cuando Jesús va a la mujer samaritana, Jesús deja una revelación ahí en cuanto a que Él nos da el Espíritu por medida. Versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Número 1, la mujer llevaba un cántaro de agua. Él le dice, dame de beber. Bueno, el problema, ya usted lo sabe, los judíos y los samaritanos no nos llevamos por problemas en hermandad de política más que todo.
de religión en esa época. Pero Jesucristo muestra aquí la plenitud de que cuando Él da algo no lo da por medida, lo da por cantidad. Él le dice, con un solo vaso de agua que tú tomes, yo hago en ti una fuente. Porque Él dice, si bebieres, usted no se va a tomar una fuente. ¿Usted sabe la cantidad de agua que tiene una fuente? No la sabemos, pero es bastante suficiente para alimentar a muchas personas y animales. Así es. Y dice la palabra en el libro de Habacuc que la tierra será llenada del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Amén. Entonces es extensa la plenitud de Dios, es muy profunda. El hombre no puede frenar la plenitud de Dios, porque esa es la naturaleza de su poder manifestado en usted y manifestado en mí. Cuando yo leí esto y dije, wow, ¿cómo? Dios, que tú eres tan perfecto. ¿Cómo tú puedes con un vaso de agua convertirla en una flor? Y él está hablando del Espíritu Santo, porque después él le dice a sus discípulos, cuando venga el otro, el Consolador, correrán ríos de agua viva sobre ustedes. O sea, está hablando del Espíritu Santo, que operaba en él y que con toda humildad dijo, porque si yo por el dedo de Dios he hecho fuera a los demonios, de cierto el reino de los cielos. O sea, que por el poder del Espíritu Santo, él hacía lo que hacía en la tierra. Entonces él es la imagen perfecta de cómo debemos andar y cómo debemos de caminar. Y cómo debemos a comenzar a renovar nuestra mente. Mi pregunta es, ¿se acabará el agua de una fuente? Una fuente es suficiente plenitud. Debo comprender un principio también importante, que Él da a usted y a mí según nuestra capacidad. Eso sí. Pero no lo hace por porción limitada. Si tu capacidad es la de un vaso de agua, con ese vaso de agua, Él va a ser derramado completo y no se va a reservar nada. Pero el deseo del Padre y de su Hijo, por medio del Espíritu Santo, es que tú alcances a tener mucho más capacidad y capacidad y capacidad. El apóstol Pablo, cuando comenzó su ministerio, muchos leemos a un Pablo que comenzó de una vez predicando. No, mis hermanos, el apóstol Pablo duró aproximadamente, dicen los que saben, que estudian la Biblia, que duró más de 15 años esperando, estudiando cerca de los apóstoles, y ni aún era muy recibido por los apóstoles, porque él era el carnicero de Nazaret. Lo conocían como Saulo de Tarso. Pero dice que más adelante el Espíritu habló y dijo, apartadme a Bernabé, porque me son útiles para el ministerio. Amén. O sea,